Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo están ustedes? La verdad que como siempre es de gran gozo estar aquí con ustedes, adorando y glorificando el santo y poderoso nombre del Señor. La verdad que, como ustedes quizás muchos saben, en casa ya Stephanie ha estado pasando por un proceso de terapia de radiación a consecuencia de un segundo pequeño tumor que tuvieron que extraerle de su cuello. Vamos ya un poquito más de la mitad del proceso, pero Dios nos ha fortalecido, la verdad que sí, y le damos gloria a Dios por eso. Y hemos estado viviendo un día a la vez, glorificando y viendo su mano. Y créanme cuando le digo, es increíble cómo usted puede ver la mano de Dios obrar cuando usted simplemente no puede hacer nada. Porque muchas veces nos quedamos en las sombras, porque aparentemente podemos hacer, podemos solucionar, podemos buscar soluciones, pero cuando literalmente todo está en las manos de Dios, usted puede ver la mano de Dios obrar. Se siente muchas veces quizás que no se puede, que no tiene el valor de hacer, te sientes incapaz, te sientes incómodo, te sientes que tú no puedes hacer nada. Y la verdad es que es bueno cuando Dios nos expone a ciertas experiencias para que le veamos a él orar. Los discípulos estaban nadando en medio del mar y ellos no podían controlar la barca y la barca se movía de lado a lado. Ellos sentían que se hundía y en medio de todo eso, ellos vieron al Hijo de Dios caminar sobre las aguas. Y a Dios la gloria, y por eso celebramos hoy y estamos aquí. Stephanie está en casa, la pueden llamar si quieren saber de ella, incluso la pueden visitar si así lo prefieren. No tenemos restricciones en cuanto a eso. Lo único que si usted, por ejemplo, tiene un virus, una gripe o lo que sea, eso la podría exponer a situaciones que quizás no deseamos. Pero sí puede haber visitas allá en casa, ella está allá en casa y de seguro no estás viendo así que, hi Stephanie. Bueno, Dios te bendiga, iglesia. Es bueno juntarse y celebrar las cosas que Dios hace. Es bueno juntarse y celebrar la gracia de Dios. Es bueno escuchar los testimonios acerca de lo que Dios hace. Es bueno juntarse como iglesia cada domingo y celebrar la gracia del Señor. Qué bonito es celebrar la gracia del Señor en medio de un mundo malo. Y le damos la gloria a Dios por eso. Porque a pesar de que el mundo es malo, Dios manifiesta su gracia. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos allá a Lucas y vamos a leer un versículo hermoso. Un versículo hermoso que leeremos hoy. Y es muy común, probablemente usted se lo sabe, o al menos lo ha oído quizás en alguna canción. Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Y dice así: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Hermoso versículo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la capacidad de poder leerla. La capacidad, Señor, de poder hablar de ella, de poder estudiarla. Tu santa palabra, Señor. Prepara tu iglesia en el día de hoy, como ya sabemos que lo has estado haciendo. Dale sabiduría a cada uno para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Gracias, Padre Santo, porque hoy estaremos hablando de tu redención, de tu amor, de tu paz. Gracias, Señor, porque un día tú enviaste al mundo tu paz. Que tu siervo sea hallado fiel, Padre Santo. Que el pecador sea humillado y su corazón venga a ti arrepentido. Porque después de todo, de eso se trata. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Pues bien, llegó el último mes del año. Llegó diciembre. Y podemos decir que este año se fue rápido.
Hace unos cuantos días atrás estábamos celebrando algo similar aquí porque ya se había acabado el 2024. Pues bien, así de rápido llega ya el 2026, que viene ahí, el 2025 ya se fue. Un par de días y ya se fue. Pero si nosotros nos detenemos un momentito y empezamos y venimos en nuestra mente y le damos a ese botón de rewind, ese que nos lleva más atrás, muchas cosas pasaron este año. A pesar de que podemos decir que fue corto, tenemos muchas cosas por la cual celebrar y por la cual darle gracias al Señor. Por tanto, podemos decir, o yo le puedo decir a ustedes como iglesia, felicidades IBH, llegamos hasta aquí y hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Felicidades. Llegó diciembre. Y no simplemente porque es diciembre celebramos, sino porque la gracia de Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y aquí estamos al final del 2025. Estamos dentro de las fiestas que se conocen como fiestas navideñas, donde se le celebra la Navidad o la Natividad, porque se dice que se celebra en esta fecha el nacimiento de Cristo. Y a pesar de que hay muchas celebraciones, a pesar de que hay mucha gente que aparentemente están contentas, podemos decir también que a la misma vez, dentro de lo que es el mundo cristiano, muchas controversias también se notan en estos días. Sí, quizás ustedes la han oído. Quizás ustedes han oído muchas cosas que se tratan acerca de esta Navidad dentro de lo que es el mundo cristiano. Por ejemplo, se ha dicho que estas fiestas provienen de celebraciones paganas. Por tanto, la celebración de estas es adoración al diablo y no a Dios. ¿Lo ha oído usted? Yo la he oído. Se ha dicho también que es una celebración al consumismo, al desborde financiero, al derroche del orgullo humano, que nada tiene que ver con el nacimiento de Cristo. También se ha dicho que esta celebración en sí es un error, basada en el escenario que envolvió el nacimiento de Cristo. Él no nació en esta fecha, por tanto, no hay nada que celebrar. Estamos hablando dentro del pueblo cristiano. Se ha dicho también que toda decoración navideña tiene algún inicio pagano de alguna manera, y que la Navidad que se celebra en este tiempo es un conjunto de simbologías paganas, las cuales representan a dioses como el dios Sol, la diosa Luna, la adoración a las estrellas, etc. Todo eso se ha dicho. Todo eso se dice alrededor de este tiempo. ¿Y qué tal si yo te dijera que todo esto que se ha dicho tiene alguna verdad en sí mismo? ¿Qué tal si yo te dijera que sí, dentro de lo que vemos en el mundo es una celebración al consumismo y al desborde financiero? Vaya a la tienda y usted va a ver qué dolor de cabeza. También se ha dicho que estas fiestas, esta fecha de este tiempo de fin de año, especialmente 25 de diciembre, en un tiempo en particular de la historia, se celebraban fiestas paganas. También es cierto. No es una mentira, también es cierto. Como también es cierto que es alta la probabilidad de que Jesús no nació el 25 de diciembre. También eso es cierto. Entonces, todo lo que hemos dicho, que hemos mencionado acerca de lo que es esta fecha, de alguna manera tiene cierta verdad en sí. Podemos decir que cada cosa que nosotros vemos en nuestra historia, que se ve en el día de hoy, tiene algo pagano en sí. Por ejemplo, hoy es domingo. ¿Por qué usted cree que domingo en inglés se dice Sunday? Precisamente porque el domingo fue un día que en algún punto en la historia se le dedicó al dios Sol. Como por lo mismo, mañana lunes se llama lunes o Monday, día de la luna. Y todos estos eran dioses y divinidades. Martes
en honor a Martes, representado por su estrella, el planeta Martes. Vamos a decir, y así vamos por cada uno de los días. Llegamos a sábado, que es el que ha tenido cierta influencia de lo que son las costumbres a nivel latino, que viene del Sabbat, pero en inglés es Saturday, día de Saturno. Entonces, lo que es nuestra cultura en sí, de alguna manera, en algún punto de la historia, tuvo cierta influencia pagana. Ahora, eso no significa que porque hoy estemos aquí reunidos adorando al Rey de Reyes en el día que se denominó Día del Sol, nosotros estamos adorando al sol. ¿Verdad que no? ¿A quién estamos nosotros adorando hoy? Entonces, la influencia pagana es nula en cualquier escenario en Cristo. Y por eso hoy nosotros celebramos a Cristo. Porque quien interrumpe lo pagano, quien rompe lo pagano es Cristo, no yo. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, partiendo que del punto de vista todo esto tiene cierta verdad en sí, yo te quiero contar hoy una historia que va mucho más allá de todas ellas. Más antigua, tan antigua que inicia antes de que todo fuese. Y esta historia inicia de esta manera: en el principio, Dios. En el principio, Dios. ¿Qué es esto? Antes de que todo existiera, Dios era. Es interesante cómo inicia la Biblia. La Biblia no explica la existencia de Dios, lo asume. No dice y hubo un Dios como dice la mitología griega que salió de esto, que fue hijo de esto. No, en el principio Dios era antes del principio y Él crea el principio. En el principio Dios. Y la historia que te voy a contar es la historia que te parecerá más increíble, pero es la más creíble de todas. Recuerdo una vez predicarle el evangelio a alguien que era ateo y me dijo, wow, parece una novela. Digo yo, sí, parece una novela. Lo único que inicia en Dios y termina en Dios. Entonces, este Dios del que vamos a hablar en el día de hoy es representado en la Biblia como una autoridad única y suprema. Está sobre todo. Es conocido a través de la Biblia de diferentes maneras por sus atributos. Daniel lo reconoce y lo llama como el anciano de días, refiriéndose como el más antiguo que estaba antes de que todo existiera. El santo, el justo, el eterno. Toda la historia del evangelio inicia ahí. No tan solo del evangelio, toda la historia inicia en él. Toda la historia inicia en él. El anciano de días, el más antiguo, el santo, el justo. Y ese santo, justo y eterno quiere que tú conozcas la historia, y es la historia de su redención. Y la Biblia nos cuenta y dice que un día ese Dios habló. Entonces dijo Dios, dice Génesis 1, capítulo 3 y 4, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. La primera vez que la Biblia dice que este Dios habla, es para crear, hacer y declarar bueno. Los hombres todo el tiempo han querido cubrir a ese Dios. Desde su separación de ese Dios todo el tiempo hay nubes entre él y ese Dios. Por tanto se manifiesta en la adoración a lo que ve. Ese Dios estaba antes de todo. La Biblia nos dice, Job, un hombre muy sabio, que se creía tan sabio que dijo, yo quiero ir y presentar mi caso ante Dios. Yo quiero saber dónde está su trono y exponer mi caso. Y la Biblia cuenta que se le dio el deseo. Y la primera pregunta que Dios le hace es,
¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Es Dios donde todo comienza y todo termina. Principio y final. Alfa y omega. Ese es Dios. Conociendo entonces qué es Dios, vamos a hablar entonces del Mesías. El Mesías, su enviado, el que rescata, el Salvador. ¿Qué sucedió entonces? Dios es el creador y como parte de su creación crea la humanidad. Y después de Dios haber creado todo para su propia gloria y para beneficio de la humanidad, esta humanidad cae en una rebelión ante Dios que pone a esta humanidad en consecuencia a esta rebelión a niveles inimaginables de depravación. No tan solo inimaginables, incontrolables para el mismo hombre. A niveles que nadie podía interceder a favor de este ser humano ante un Dios santo. Sí. Muchas veces nosotros nos cegamos y podemos evaluar a los seres humanos entre buenos y malos de acuerdo a nuestro entendimiento. Si lo vemos a nivel de la santidad de Dios, probablemente tengamos otra foto. Ese ser humano se rebela contra Dios y cae en una depravación inimaginable para nosotros. Nunca entenderemos la consecuencia completa de nuestra rebelión como seres humanos ante Dios, de este lado. Inimaginable, también incontrolable. A niveles que nosotros no podemos restaurar nuestra relación plena con ese Dios de nuevo, pero tampoco hay nadie que pueda interceder por nosotros ante ese Dios. Miren cómo describe la Biblia nuestra condición. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ezequiel capítulo 22. Versículos 29 y 30, pone ciertos cargos, Dios hablando ciertos cargos en contra de la humanidad. Y son así lo explica Ezequiel. Las gentes de la tierra han hecho violencia, han cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Esto se escribió milenios atrás y parece que usted prendió la noticia en la mañana y esto fue lo que le dijeron. La gente de la tierra ha hecho violencia, ha cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. ¿Qué dice Dios? Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí y a favor de la tierra para que yo no la destruyera. La gran noticia. Pero no lo hallé. Busqué entre ellos a alguien que levantara muro. Alguien que dijera, yo no soy culpable, yo intercedo por ellos. Lo busqué en toda la tierra, alguien que cubriera ese espacio entre mi santidad y la depravación humana. Y anduve toda la tierra. Alguien que dijera, no destruyas la tierra. Y dice la Biblia, y no lo hallé. La oscuridad estaba total en toda la tierra, tal oscuridad que solamente el Dios que dijo sea la luz podía intervenir de nuevo. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
no hay ni siquiera uno. No había uno lo suficientemente justo que se levantara ante Dios y dijera: no destruya la tierra, no baje sobre ellos tu ira, no descargues tu ira sobre ellos. No hubo uno, y se necesitaba uno que fuera suficientemente justo, alguien que se parara en la balanza, que por lo menos dijera: por mí no lo haga. Y no había uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Oscuridad total. No había luz. No había nadie que separara entre la brecha de la santidad de Dios y la depravación humana. Y es ahí donde Dios en su gracia le da una revelación preciosa a Daniel. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas. Y oigan este versículo. Y en las nubes del cielo venía uno, como hijo de hombre, que se dirigía al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nació uno. Llegó uno. El mismo Dios que dijo: sea la luz en el principio, para interrumpir la oscuridad, Él proveyó uno. Él lo hizo que se parara ante Él y le dio dominio, autoridad que nunca pasará, y un reino que nunca será destruido. Dios proveyó uno. Cuando usted lea a Daniel, no solamente se entretenga en él y en la fosa de los leones. Ve al Dios que proveyó uno. Ve al Dios que proveyó al santo. Ve al Dios que proveyó a aquel que trajo balance, y no tan solo balance. Porque esto es lo que sucede. Ese uno es tan santo que sobrepasa toda santidad que existe en la tierra. Ese uno, si usted viene y acumula todo lo bello, todo lo hermoso, toda la creación, el universo, y lo pone en una balanza y pone a este uno del otro lado, la balanza se cae. La balanza se cae porque Dios proveyó uno. Su gracia sobrepasa a toda gracia que el ser humano dice que puede tener. Su bondad sobrepasa al mejor de los seres humanos. Y no tan solo eso, sino a la bondad de todos los seres humanos juntos. Porque llegó el uno que se necesitaba. Uno. Pero no había llegado aún. No había llegado aún. En una ocasión el rey Acaz viene de una batalla de enfrentar a los amorreos y pierde la batalla. Yo no sé si usted se imagina lo que significaría perder una batalla. Morían muchos venían heridos. Y dice la Biblia que él venía de esa batalla después de haber perdido esa batalla. Y Dios llama al profeta Isaías. Y le dice a Isaías: ve, habla con él, consuélalo. Y no tan solo consuélalo, dile que se prepare para la siguiente batalla. Oigan bien, este señor, este rey, el rey Acaz, viene con toda esta carga sobre él de haber perdido una batalla, y tiene que venir a dar cuentas a su pueblo de que había perdido la batalla. Y en el camino le sale el profeta Isaías a su encuentro, porque Dios le envió y le dice: Acaz, no te descaigas y prepárate para la siguiente batalla. Dice: acabo de perder una batalla. ¿Cómo se me dice a mí que venga a pelear, que me prepare para pelear otra batalla? ¿Cómo se me dice eso a mí? Y el profeta le dice: es más, demanda cualquier señal de Dios para que tú sepas
que está respaldado en este mandamiento. Y no tan solo le dijo eso, demanda cualquier señal de Dios, sino que le dijo, dentro de los más altos del cielo, a lo más profundo del Seol o del infierno, cualquier cosa que pidas se te dará por señal. Oigan qué tremenda magnitud le dice el profeta. Cualquier cosa que pidas, desde lo más alto del cielo hasta lo más profundo del Seol o del infierno, se te dará por señal. El profeta, el rey Acaz, le responde de esta manera: no, yo no voy a tentar a Dios. Yo no voy a tentar a Dios de esa manera. La respuesta de Isaías fue impresionante. Y le dice así, Isaías capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces Isaías dijo: oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres y que también cansarán a Dios? Lo que el profeta le está diciendo a él: Dios no es un hombre para que se canse de lo que tú le pidas. Dios no es un hombre para que tú te canses. Es Él que te está dando ese rango, desde lo más alto del cielo hasta lo más profundo del infierno. Dios te está dando el rango. Y tú me estás diciendo que no quieres tentar a Dios. Dice Isaías: es más, yo te daré la señal. Y esta señal irá de allá arriba hasta allá abajo. Y oigan la señal, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Yo no sé si usted entiende qué esto significa. Es que la señal más grande que va desde lo más alto del cielo hasta lo más profundo del Seol era que ese uno vendría. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Lo que esto quiere decir, lo que el profeta está diciendo: una virgen concebirá y ese hijo no será cualquier hijo, será el mismo Dios entre los hombres. ¡Wow! Se mueve lo más alto del cielo hasta lo más profundo del infierno, porque la virgen concebirá y nacería uno. La señal más amplia que existe y su resultado: Dios con nosotros. Entonces, ya que conocemos a Dios a través de las Escrituras y conocemos a su Mesías, ¿por qué entonces esto es digno de ser celebrado? ¿Por qué es para el cristiano importante celebrar esto? ¿Por qué, a pesar de toda controversia, esto para el cristiano es importante? Y sí, mi hermano, la adoración y el paganismo, la adoración no a Dios y el paganismo siempre ha estado presente. No allá atrás, todos los días. Incluso la misma Biblia nos dice que los deseos del hombre, los designios de la carne, son enemistad contra Dios. No pueden sujetarse a Dios, le dice Pablo a los romanos, pero tampoco pueden. No se sujetan a Dios, pero tampoco pueden. El deseo del mundo siempre irá en contra de Dios, pero no nosotros. Nosotros sabemos lo que celebramos. ¿Por qué? Miren lo que dice Isaías. Y vamos a leer unos cuantos versículos y vaya allá conmigo. Si usted tiene una Biblia consigo hoy, vaya allá conmigo. Isaías capítulo 9. Y vamos a empezar en el versículo 2 y leeremos hasta el versículo 5. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Isaías capítulo 9, versículo 2 al 5. Miren cómo lo explica Isaías y márcalo en su Biblia porque son preciosos. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha.
¿Cómo se regocijan los hombres cuando reparten botín? Porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar y combustibles para el fuego. Isaías está diciendo aquí, es tiempo de celebrar, a semejanza de cuando se gana una batalla, a semejanza de cuando se reparten riquezas, a semejanza de cuando un esclavo es libre, a semejanza de que cuando aquel que te opresiona con el látigo y con la vara, se le quita la vara de la mano, a semejanza de eso es la alegría que ha de venir, dice Isaías. A semejanza de esto es la celebración. Cuando después de la batalla se limpia y todo se echa al fuego para ser quemado porque el pueblo es libre. A semejanza de eso. ¿Por qué tanta celebración entonces? Versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo, sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y oigan la firma de esto: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. No es de celebrarse. No es de celebrarse. Veamos entonces el cumplimiento. Lucas capítulo 2. Versículo 8 al 14. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Y un ángel se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no teman, porque les traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque se les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá por señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y oiga esto, qué precioso el escenario. Y de repente, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales. Y lo leeré de nuevo. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mi hermano, la fiesta del nacimiento de ese niño fue celebrada en la tierra y fue celebrada en el cielo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tanto en el cielo como en la tierra. Ese día el cielo vino a la tierra. Y entonces, del 25 de diciembre, ¿qué? ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Probablemente no. Probablemente no. Pero los cristianos pensamos con la mente de Cristo. Los cristianos tenemos la mente de Cristo. Y así como Cristo nació, vivió y murió para la gloria de Dios en restauración de la humanidad, la cual fue creada por Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios. El día fue creado por Dios. Y no tan solo eso. Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día. Y no tan solo eso. El día de reposo, que es el día más santo que tenía el pueblo de Israel, la Biblia lo dice así mismo: el Hijo del Hombre es Señor aún
del día de reposo, de acuerdo a Lucas capítulo 5, versículo 4. Si el día en un tiempo fue considerado pagano y se hacían celebraciones paganas, y un día fue tornado de alguna manera a influencia del evangelio en sí, a que ese día se celebrara el día del nacimiento de Cristo, aunque no fuera literal, yo creo que eso es algo de celebrarse. Eso es algo de celebrarse, que el día de hoy, domingo 21 de diciembre, en miles de púlpitos se esté recordando el nacimiento de ese niño y el evangelio se esté anunciando, es para la gloria de Dios. Me voy a perder ahora en las sombras. Me perderé ahora en las sombras. El mundo de ninguna manera adorará a Dios. Ni el 25 de diciembre, ni el 30 de febrero, ni el 5 de mayo, ningún día. No puede. Su iglesia sí. Su iglesia sí celebra el Salvador. Y si de alguna manera Dios volteó el plato para que un día podamos pensar y que el mundo esté abierto a escuchar el evangelio, Él abrió la puerta. Y a Él la gloria. El mundo no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, porque Dios mismo se le hace culto. Mis hermanos, tenemos la mente de Cristo. Si usted sale a la calle y ve luces, fue Dios que dijo, sea la luz, y la luz fue. Y qué hermosas son las luces. Si usted ve árboles decorados, eso es la gracia de Dios, la creación de Dios y la obra de Dios. Ok, el paganismo ha creado árboles. El paganismo ha creado estrellas. El paganismo ha creado nada. Entonces, ¿por qué le doy crédito de nada? Es a Dios que tengo que ver, así como lo vieron los sabios cuando fueron a ver a Jesús. Vieron las estrellas, miraron una estrella y esta lo guió a Jesús. El sol no es un Dios. Cuando yo veo el sol, veo la gracia de Dios. Y ese sol sale sobre los buenos y malos. Eso es lo que yo tengo que ver. Cuando veo la luna, el salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué digo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le cuides. Miren las flores del campo. Cuando veo flores, cuando veo árboles, lo que puedo ver es que a pesar de todo Dios cuidará de mí. Cuando veo las aves del cielo, es Dios recordándome que así como Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Eso es lo que la Biblia me dice. Entonces me perderé en las sombras. Me perderé en las sombras cuando Dios manifestó su gracia y envió a su Hijo. Mis hermanos, lo que Dios creó es bello. Lo que Dios creó es hermoso. El mundo merece cero crédito por ello. Cero. Que si hubo paganismo en alguna vez en esta fecha, aquí en IBH somos testigos de que el único que corta el paganismo es aquel que un día nació para la gloria de Dios. Que en una fecha fuéramos y que ya no era. Ese no es el testimonio de un cristiano. Yo en un tiempo andaba perdido. Yo nací perdido. Pero la gracia de Dios que se manifiesta a pesar de cualquier cosa me rescató. Y por eso yo hoy puedo hablar de salvación. Eso es de celebrarse, es la salvación de Dios. Entonces con esto concluyo. Dios creó. Dios envió a su Hijo en rescate de lo que creó. Y por el Hijo de Dios hoy podemos hablar de salvación. Y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe tiene vida eterna.
Ese día que aceptas al Señor es como Dios diciendo, sea la luz en ti. Amigo que me escuchas, si estás aquí o estás oyendo a través del internet, es Dios que da luz. Es Dios que da luz. En el mundo hay perdición, pero la luz de Cristo te trae hacia Él y te da vida eterna. Y esa luz se quiere hacer efectiva en ti. Y ese Salvador se quiere hacer efectivo en ti. Y esa señal que va desde lo más alto del cielo hasta lo más profundo del infierno se hace efectiva en ti el día que le conoces. Y una vez realmente le conoces, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es Dios que movió cielo y tierra para rescatar un hombre que no se lo merecía. La Navidad no es consumismo, no es paganismo, es Dios moviendo cielo y tierra para rescatar un hombre que no se lo merecía. Es por eso, iglesia, que podemos decir sin temor, feliz Navidad, porque al mundo vino paz. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo, tú eres bello y tú eres hermoso. Gracias, Señor, por tu Navidad. Gracias porque nos enviaste a Cristo. Gracias, Señor, porque por esa gracia, Señor, cielo y tierra fueron movidos. Gracias, Señor, que por esa gracia el cielo, lo más alto del cielo y lo más profundo del Seol o el infierno fue afectado. ¿Cuántos salvados celebran, Señor, tu nacimiento? Ayúdanos, Padre, a poder anunciar al mundo el real sentido de la Navidad, ya que tu Mesías es la razón por la que celebramos. A ti la gloria y a ti la honra. Gracias, Señor, por todo, por tu Hijo, por la cruz, por su vida, por todo, Señor, y lo anunciamos. Y pedimos, Padre Santo, que tú fortalezca a tu iglesia para que ella pueda ir por el mundo más y más, sin miedo, con sabiduría, en tu sabiduría, descansando en ti y en tu poder para anunciarle a tantos ese niño, ese hijo que nació, vivió y murió para tu gloria, y que por él, porque él se paró en la brecha entre tu santidad y nuestra perversión, podemos hablar de tu salvación. A ti la gloria y a ti la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.